Y bueno, pensaba hacer un repaso rápido primero del frente de dos Sí, cuestiones y luego irme con el que, porque me voy a centrar más en los ataques aéreos porque hay más novedad, ¿no? En ese sentido. Nada, simplemente, así como novedad eh, importante o relativamente importante, es si no sé si puedes poner el mapa en la sí, zona de Zaporilla, ya sabes que hay un punto abajo en Robotine, sí. que habíamos hablado muchas veces, es donde, pues bueno, Espera que esto va un poquito lento, hay, pero sí. hay algunos cambios que son importantillos de comentar. Vamos a ver. Importantillos, importantes, en la parte, el Es- cono para abajo, Me donde estoy, ves las partes de abajo. me estoy perdiendo un Eso. poco. Sé que estoy en Zaporilla, Eh, pero Ore- me estoy perdiendo un poco para encontrar. Es Orehov, Orehov, Sí, ahí está. pues al sur. Vale. Sí, 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 ya está, ya está. Ya me ubico. ¿Vale? Con eso así está bien, no te Sí, preocupes. porque Sí, sí, además no si te lo acerco preocupes. mucho se pierde un poco de perspectiva. Yo creo que Sí, sí, así, no, sí, la idea es así verlo está así bien. un poco para que veas. Os recordaréis durante la contraofensiva ucraniana de, de verano, pues hubo uno de los frentes principales donde intentaban penetrar los ucranianos era pues en ese frente, ¿no? El frente de Orehov, que es bueno, con la toma de Robotine, las combates en Verbove, que pretendían llegar hasta Tokmak y luego pues supuestamente hacia cortar ese corredor terrestre entre Rusia y Crimea, ¿no? Que, bueno, evidentemente ya veis por la imagen que se quedaron bastante lejos incluso de Tokmak, ¿no? La cuestión es que, para que veáis un poco cuál es la situación del ejército ucraniano, como estáis viendo, la parte verde es o turquesa, como queráis llamarlo, yo voy a decir verde, son los avances ucranianos en este último año, ¿no? Que fue por la contraofensiva. Y en amarillo, pues son los avances rusos las últimas semanas. Lo que estamos viendo, y del último año, lo que estamos viendo es que ese saliente de Robotine cada vez es más pequeño. ¿Por qué? Porque se están retirando los ucranianos. O sea, básicamente lo que les llevaron meses conseguir están siendo retomado por Rusia en unos casos días, porque, bueno, básicamente la situación ya es insostenible en ese frente y como veis, es decir, porque solamente veis que hay una carretera, ¿no? De Tokmak hasta Orehov que pasa por ese frente, ¿no? Pues logísticamente es bastante complicado de mantener, ¿no? Y ya cuando no hay digamos, una intención de mantener un frente abierto intenso y de intentar pues romperlo, pues no tiene sentido seguir manteniendo esa posición. Y bueno, en los últimos días lo que vamos a ver, que ya lo estamos viendo, es esa retirada paulatina del ejército ucraniano por toda la zona de Zaporia, que militarmente, en realidad, es una decisión inteligente, es buena. Como he dicho, es una posición insostenible ya, donde pues solamente es un mal gasto de recursos que precisamente no sobran en el ejército ucraniano. Em, y, pero claro, políticamente va a ser duro. Quiero decir, todo la parafernalia que tiene la contraofensiva, todas las consecuencias que ha tenido, no solamente el daño militar, sino el daño político al prestigio del ejército ucraniano, a la ayuda occidental, pues eso se va a ver muy mermado debido a las próximas imágenes, ¿no? Los próximos días que veremos cómo se van retirando esa posición y cómo los rusos retoman toda esa frente, ¿no? Y vuelven a reconstituir la línea Surovikin en esa zona, ¿no? La línea Surovikin es, digamos, la serie de fortificaciones que crearon los rusos durante meses, se llama Surovikin porque en ese momento era el comandante en jefe, Surovikin era quien mandaba, ¿no? En las Fuerzas Armadas en Rusia, ¿no? Bueno, yo creo que era importante tener eso en cuenta, ¿no? Luego, a ver si consigues, puedes ir a Spirne, te lo voy a poner A ver. por privado y solamente le das al, No, al busca y te lo va. si no, dime más o menos norte-sur o dime la región. Es norte de Donetsk, Vale, sí, sí, del, tranquilo. del Oblast. Sí, sí. Cerca de Artemivsk, de Bakhmut. Sí, Bakhmut, por favor. Sí, Sí, Bakhmut. Un poquito más arriba, por favor. Arriba de Bakhmut. vale, sí. No acerco mucho, que si De- no. no acerques tanto, porfa. Eso sí. Para que se vea de frente. Porque esta zona puede ser interesante. Un poquito más al norte, más al norte. Es que quería dejarlo relativamente. Ahí, eso es, perfecto. Esa es la zona, que es la zona de Siversk. Ujú. La zona de Siversk es importante. Para poner un poco en Pues contexto bueno, general, hago un zoom out un momento, ¿vale? Para que nos sí, ubiquemos un poquito. claro, 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 Estamos en claro. esta Buena zona, idea. ¿de acuerdo?
Ah, no se está viendo el ratón, pero bueno. En la zona de Sevierodonetsk. Sí, Sibirodonetsk, eso es, que es una de las grandes batallas que ganaron el ejército ruso en 2022 durante cuando se tiraron del norte, pues una de las batallas más importantes, ¿no? Si no la más importante incluso, después de Bakhmut y Mariupol. Está el mapa interactivo, lo tenéis en nuestra web. No sé si puedes ir, mientras yo voy comentando, no sé si puedes mandar el enlace Sí, me pongo por con este. ello. Bueno, básicamente, ¿qué ocurre con esta zona? Porque es verdad que no hayamos comentado todavía lo activo de esa zona o la activación del frente hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que los rusos están comenzando a atacar por Spirne, que es un pueblito, es un enclave que está en ese frente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es una zona que estaba siendo bastante estancada desde hace mucho tiempo, ¿no? Básicamente es importante este asalto, ¿no? Urbano, porque ya se está dando un asalto urbano a Spirne, porque veis que Sivers, no sé si es que es justo, hay como una especie de bolsa o mini bolsa. La cuestión es que yo ya dije en el último directo que Donetsk, el Oblast Donetsk, iba a ser la zona, digamos, más caliente donde se podían producir las principales rupturas del ejército ruso, ¿no? Y esta es una de las zonas que pueden ser una de las rupturas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya veis que hay un cierto saliente, que hay unas posiciones importantes, por ejemplo, al norte, al sur, que pueden utilizarse por los rusos para hacer un movimiento de pinza sobre Sivers, que es una zona, pues bueno, que es importante para el ejército ucraniano porque, bueno, es una zona fortificada, ¿no? Y que si se diesen esos avances por Spirne y luego que se intentase, pues, hacer un asalto en Siversk o una maniobra ¿cómo se dice?, de envolvimiento, perdón. Ahora respondo a la pregunta, por cierto, de Meduro, que es interesante. Pues se podría conseguir que los ucranianos, o bueno, destruir esa agrupación de ucraniano, o que los ucranianos se retirasen y quedase un camino mucho más libre a. Tenéis el norte, Limán, que es una ciudad, que es una posición importante de cara a, pues si quieres volver a tomar Kupiansk o Ujú. Izium al norte, que se perdió, como ya sabéis, en 2022, o lo veis abajo, Sloviansk y Kramatorsk, que es una de las posiciones más importantes, sino las posiciones más importantes ucranianas en Donetsk, ¿no? Las dos ciudades principales. No me pregunta Medulio, entonces es posible que la dirección sea a Siversk en vez de dirección a Chasiv-Yar. Bueno, primero voy a explicar los mapas. Sí, a ver, el rojo es la zona control rusa. En amarillo los avances rusos en el último año. Ujú. Y bueno, en azul es Ucrania, la posición ucraniana. Y en turquesa guión verde, yo voy a decir verde, es los avances ucranianos el último año, ¿vale? ¿Puede ser una de las opciones que sea, digamos, la ruptura del frente en Donetsk? Puede ser, o puede ser no. Quiero decir, yo creo que aquí la cuestión es que los rusos van a intentar presionar, que es lo que están haciendo, de hecho, presionar en todos los frentes posibles, es lo que están haciendo, que usar mucha presión en las líneas ucranianas, unas líneas ucranianas desgastadas, con problemas de recursos humanos, de soldados, que por cierto luego puedo hablar un poco de este decreto muy polémico Sí. Sí, porque además del nos lo han ejército ucraniano. preguntado en todos los directos de esta semana. Sí, vale, pues ahora Así que lo sí. hago un repasillo. Luego problemas de munición, que el apoyo occidental que no llega, pues digamos es un intento de intentar sobrecargar las líneas ucranianas y digamos que buscar una ruptura en alguno de los frentes. No sé por dónde puede llegar, evidentemente si puede ser Chasiv Yar, Siversk. Es verdad que Chasiv Yar es una posición que está muy bien defendida y que es muy complicado de tomar. Yo creo que de todas maneras que el premio gordo sigue siendo Avdiivka, que por cierto, hoy ha publicado el presidente Zelensky un tweet o un post de X, aunque yo voy a llamarlo siempre tweet porque yo soy así de boomer. Ha Eh, quedado, es ya una cuestión arraigada en la cabeza. sí, yo ya no me niego a cambiarlo, lo siento. Totalmente. Básicamente, pues bueno, que se ha ido a Avdiivka, ha visitado las tropas y bueno, y eso nos hace indicar que esa posición es la más importante ahora mismo, donde está produciendo la principal batalla. Los combates han vuelto a comenzar porque había habido una cierta pausa en los últimos días y yo creo que es el premio gordo. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla la cuestión porque, bueno, evidentemente el ejército ucraniano está en una posición difícil, pero sigue teniendo mucha capacidad para defenderse de los ejércitos rusos, del ejército ruso. Y dicho lo cual,
La parte así del frente militar yo creo que la podemos dejar aquí porque no ha pasado gran cosa. Además ya la Vale. comenté en martes, creo recordar. Y voy a comentar... Si te parece, antes de entrar eh, en... Entiendo que vas a entrar sí, ahora en la cuestión de los ataques. sí, Vale, por si recordad que podéis dejar las preguntas aquí en el chat, por si sí, podemos seguir responder alguna que otra. sí. Pero bueno, mira, nos pregunta por ejemplo Vesubio si los mini ataques tienen alguna lógica operacional o son simplemente de oportunidad, por intuir algún tipo de debilidad. Y también Yo nos lo pregunta... que... Bueno, sí, perdón. Sí, sí, no, si era por intentar ir poco a poco. Hmm. A ver, yo lo que yo creo es que la lógica operacional que siguen es de intentar sobrecargar lo máximo posible el frente ucraniano. Sabiendo los problemas que tienen de munición y de soldados, básicamente es esperar que en algún frente colapse o mínimamente o colapse lo máximo posible para penetrar por ahí. Básicamente sobrecargar por todos lados, evidentemente líneas más importantes de frente que de otras, como comentaba Abdivka, pero digamos una ofensiva total, una presión total, e intentar que en algún lado los ucranianos decidan pues o retirarse o que se colapsen las defensas, etcétera, y pues penetrar por esa zona. Yo creo que esa es la lógica operacional. Evidentemente es complicado saberlo porque al final no estoy en las reuniones del Kremlin para saber cuáles son los planes del ejército ruso. Aunque a algunos les pueda costar creerlo, no estamos. No estamos ahí ni en No. ningún otro sitio. Pregunta también, dice Medulio. Hoy ha salido un vídeo de unos militares ucranianos con un chico, dice él, con síndrome de Down, en una trinchera. Me parece increíble que se esté enviando gente con problemas a primera línea. Esto era un poco lo que querías comentar eh, del decreto, ¿no? Del, A ver, yo el vídeo ese que comentas, Meduro, no lo he visto, que yo no sé exactamente cómo funcionará la cuestión de las discapacidades para entrar o no en el ejército. No sé si además si es verídico ese vídeo, no sé qué punto tiene, o sea, no quiero comentar algo que no he visto. Pero en cuanto a discapacidades, según he visto el nuevo decreto que se quiere aprobar o que va a salir al Parlamento, que no se ha aprobado, yo creo que ese tipo de discapacidades creo que están eximidas, la gente pues con síndrome de discapacidad, síndrome de Down, creo que están eximidas del servicio militar, sobre todo en trinchera de soldado, pero yo ahí no tengo esa información. Luego, si queréis, ahora lo comento un poco, antes sí quizás incluso de los ataques masivos, o bueno, lo que veáis. Más preguntitas, a ver. Nos preguntaba también cuánto tiempo puede durar la ofensiva rusa con tantas bajas. Y preguntan también sí, esa era la siguiente pregunta que teníamos. Y dice también, eso nos lo pregunta Caballero Folken. Y nos pregunta también BirC87. ¿Se sabe del desgaste que tiene el ejército ruso al organizar ataques en tantos frentes? Digo, porque están las dos bastante conectadas, las dos preguntas. Sí, a ver, es una pregunta que es muy difícil de responder la primera, de cuánto tiempo puede durar, porque al final yo no sé exactamente cuánta capacidad tiene, es decir, cuántos tanques tiene el ejército ruso, vehículos blindados, munición, no hay manera de saberlo. Además de que tampoco es muy difícil saber cuántas bajas están sufriendo. Es verdad que están teniendo un desgaste importante, sobre todo en algunos frentes, pero hay que recordar que el ejército ucraniano también está teniendo muchas bajas. Quiero decir, hay que recordar que quien tiene ahora mismo la iniciativa y quien tiene la ventaja cuantitativa y cualitativa es el ejército ruso. En número de hombres, en muchos casos número de hombres entrenados, porque hay que recordar que el ejército ucraniano está teniendo muchas dificultades para tener soldados aptos para el combate, y luego de medios. No solamente es una cuestión de munición, que tiene escasez ahora mismo Ucrania, sino también de drones, que los rusos le superan ampliamente el número de drones, que lo dicen los propios ucranianos, que es una herramienta muy importante a la hora de atacar las líneas enemigas, como se está viendo. Luego de sistemas de artillería, pues los rusos tienen muchas más aviones, quiero decir, la lista es muy larga, vehículos blindados, tanques, y al final eso hace que esa superioridad en material también cause muchas bajas en el ejército ucraniano. ¿Qué ocurre? ¿Quién tiene más capacidad de reponer bajas? Pues está viendo que está haciendo el ejército ruso. Por tanto, en esa pelea digamos, de a ver quién, a ver quién se desgasta más, quien está llevándose la palma de momento es el ejército ruso, quien está teniendo esa ventaja. ¿Cuánto puede durar este empuje? Yo pienso que la idea es que dure meses o semanas. Hay que entender también que no todos los días, digamos, en todos los frentes están activos. Hay pausas operacionales, que esto también lo hacían los ucranianos en el sur. Es decir, una semana, pues en este frente, pues se organizan, hace contabilidad,
de contabilidad de bajas, hay pues, un cambio de, pues lo que sea, de estrategia, de táctica, etcétera, más bien de táctica. Por tanto, hay que entender que no van eligiendo, digamos, según va pasando el tiempo, dónde se realizan los ataques, ¿no? Y yo pienso que puede durar meses, quizás hasta febrero, marzo, puede ser, incluso más. Depende también del éxito que lleven. Es decir, depende de mucho de qué ocurre en el campo de batalla. De momento yo pienso que están teniendo cierto éxito, porque desde que comenzó el ejército ruso la ofensiva, es verdad que los avances son lentos, pero al final prácticamente todos los días tenemos avances rusos. Algo que eso no lo veíamos el año pasado, y mucho menos no lo hemos visto en el caso del ejército ucraniano. Pero bueno, es cuestión de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y sobre todo, no Si se solamente en el consolida campo de esta batalla, tendencia también. Esa es un poco la clave. exactamente. Y luego sí, sí, cuando llega la ayuda de Occidente, Ucrania, porque eso es una cuestión muy importante tener en cuenta. Total. Tenemos también alguna pregunta por aquí, Pablo. Yo te sigo Sí, pasando. sí. Dice, ¿qué zonas quedan ya con las defensas en 2000, con las defensas del 2016? Las que quedan en Avdiivka y la zona entre Marinka y Avdiivka solo, ¿no? O sea, en comparación con hace un año es algo residual. Y pregunta también a Surnasipal, eso nos lo pregunta a Cíclope, y a Surnasipal nos dice Sí. si el objetivo ruso es conseguir las 4 regiones del sureste ucraniano. Sí. Bueno, empiezo con la última, que es más fácil, en el sentido que puedo responder rápido. Ujú. Sí, supuestamente el objetivo ahora mismo ruso, sobre todo, es conseguir completamente Lugansk y Donetsk, yo diría, porque es donde estamos viendo más ataques. En cuanto a las demás, el sureste, estamos hablando de Zaporilla y Gerson. Yo personalmente no creo que haya planes ahora mismo a corto plazo para atacar Gerson. Recordad que hay un río mediante y hacer una operación anfibia de, de un tamaño muy grande es muy complicado y el número de bajas es demasiado amplio. Otra cosa es que quieran tomar la ciudad de Zaporilla, que está y completar toda la captura del Oblast. Pero yo diría que ahora mismo el objetivo es Donetsk, Lugansk y quizás la zona de Kharkov. Quizás. Ese digamos que pueden ser los objetivos. ¿Hasta dónde pueden llegar? Es que todo depende de la capacidad militar rusa, la capacidad militar ucraniana y de los apoyos o no de Occidente. En cuanto al tema de las defensas de 2016, mira, no lo sé, sinceramente. No ahora mismo no sabría decirte dónde están las defensas de 2016 o dónde están digamos, los principales frentes. Es verdad que Marinka era uno de los principales bastiones, que ya lo expliqué en su momento cuando anunciamos la caída, y una de las principales fortificaciones. Igual, Avdiivka es igual. Es un caso similar. Por eso es de esa importancia y por eso es tan difícil de capturar, porque al final son años y años de fortificaciones. Ya habéis visto que los rusos tuvieron meses para fortificar el sur y ya habéis visto lo que han hecho los ucranianos. Os imaginad Avdiivka. Pero no sabría responderte, más allá de eso. Dice también, ¿hasta qué punto creéis, nos pregunta Morishi, que aceptaría Rusia territorio ucraniano, Donetsk y Lugansk, o necesitarían más? Entiendo que se refiere para firmar algún tipo de pausa. Sí. A Estoy ver, teniendo un problema, Pablo, técnico. No sé si te importa que te deje unos minutos a ti solo vale, no aquí. te preocupes. Yo lo que pensaba Vale, es, gracias. sí, yo continúo, bueno, yo lo digo a la gente, continúo respondiendo preguntas y luego empezaba a comentar el cuestión del decreto de movilización y luego un poco de los ataques, el ataque masivo, ¿vale? Em, a ver, lo que me habéis dicho de Putin y luego voy a enlazarlo con lo que me está diciendo Medulio, ¿no? De si he visto el último discurso de Putin, de que hizo énfasis en que la ciudad de Odessa y Kharkov son ciudades rusas. A ver, hay que tener en cuenta que una cosa es los objetivos que pueda tener Putin, ¿no? O Rusia o Moscú, que puede ser pues capturar incluso la mitad de Ucrania, y otra cosa es que pueda hacerlo. ¿Puede capturar Odessa y Kharkov? Ahora mismo Odessa se plantea en un escenario muy, 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 muy lejano y muy improbable, porque si veis el mapa de Odessa, está lejos y aún quedaría conquistar muchas posiciones importantes, entre ellas Gerson, Nikolaev, etcétera. Kharkov puede ser un objetivo relativamente más realista al medio plazo, pero hay que recordar que hace mucho tiempo que los rusos no capturan una ciudad, digamos, de dimensiones grandes. La última puede ser Bakhmut, pero tampoco podemos considerar una ciudad, quizás Mariupol, después de un asedio muy, muy importante.
Por tanto, ¿cuál puede ser los objetivos de Putin? Hombre, yo pienso que, dada la cuestión, digamos, quedarse con Donetsk y Lugansk solamente es un premio muy menor para todo el desgaste que han sufrido y derrotas muy duras que han tenido, no solamente en los primeros meses con la de Kiev, sino también en Kharkov, en Gerson, etcétera, ¿no? La cosa es saber, es que como hay tantos factores, la cosa es saber hasta qué punto está dispuesto Rusia a seguir la apuesta. Yo creo que está dispuesto a llegar hasta el final prácticamente. ¿Qué capacidades tienen para luchar? ¿Y qué capacidades tiene el ejército ucraniano? Y dentro, digamos, de esa disyuntiva, pensar que dentro del ejército ucraniano está la cuestión de Occidente, de cómo va a llegar el apoyo occidental. Digamos que esas son las principales variables y como veis hay tantos factores y variables que es muy complicado realizar predicciones y yo creo que los objetivos de Rusia o de incluso de Occidente van a ir, digamos, variando en función de lo que vaya ocurriendo en el campo de batalla o en, digamos, políticamente en Europa o incluso en Rusia, ¿no? O en Ucrania. Por tanto, es complicado saberlo. A ver, más preguntas y si queréis comienzo con... ¿Creéis que Ucrania ha podido fortificar las zonas más atrasadas, entiendo, del frente? Al mismo tiempo que la frontera de inicio, en comparación con la línea rusa, no. De hecho, es verdad que se está viendo que los ucranianos están fortificando la zona de Kharkov, pero no. Las fortificaciones de los ucranianos, el problema es que yo considero que es un error que es bastante importante, que es al contrario que Rusia hizo después, digamos, el año pasado, hace más de un año, que es fortificar toda la zona del sur. Ucrania no ha tenido, digamos, tiempo o no ha tenido capacidad o no ha querido fortificar esas zonas porque, bueno, políticamente supongo que han considerado que lo que deberían centrarse era en recuperar los territorios perdidos, ¿no? De básicamente organizar la ofensiva y no la defensiva. Problema, ahora pues hay zonas que están menos defendidas y están menos fortificadas que otras. Y claro, ahora es ponerse un poco tarde, pero bueno, tiempo entiendo que habrá en algunos puntos. Mm, 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 mm. ¿Cómo está la moral del bando ucro? Hay voces internas que dicen que escoger el bando occidental fue un error. Mira, voy a aprovechar esta pregunta para hablaros del decreto de movilización, bastante polémico, que yo creo que explica bastante cuál es la moral o no, que lo hemos publicado en Twitter, pero bueno, lo vamos a comentar por aquí y si hay preguntas, evidentemente, pues las respondo, ¿vale? Em, la cuestión, esto es importante, esto es un proyecto de ley que ha sacado los ministerios ucranianos, que lo sacó, por cierto, el 25 por la tarde, 25 de diciembre por la tarde, una hora complicada, vamos a decirlo de esta manera. Y ha causado mucha polémica. ¿Por qué? Bueno, básicamente es un decreto de movilización de 500.000 de soldados. Que ya sabéis que es algo que se estaba ya rumiando desde hace tiempo, ¿no? De que básicamente el ejército ucraniano necesitaba entre 450.000 y 500.000 soldados para reponer pues, sus mermadas filas después de básicamente 2 años de guerra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí la cuestión es que, bueno, la movilización se prevé entre los 18 y 60 años, que incluye algunos discapacitados, que ahora comenzaré a explicar cuáles son, digamos, las discapacidades que no están exentas del servicio militar. Y la cuestión también importante es que se ha previsto el registro militar para los ucranianos en el extranjero. Es decir, ya también lo que estaba comentando de los ucranianos que están en el extranjero como refugiados o que trabajando fuera, pues a lo mejor pueden ser llamados a filas. La cuestión es que se necesitaría la colaboración de las autoridades nacionales competentes en ese momento, por ejemplo, de Alemania u otros países como en Polonia, ¿no? Em, bueno, así como importante está la cuestión de que cada hombre entre 16 y 60 años tiene que tener una cartilla, ¿no? Una cartilla o un papel, un documento de registro militar y que, digamos, las autoridades ucranianas tienen el derecho o tienen la potestad para a todo hombre que vean en edad militar pedírsela. Es decir, pues, y este tiene que enseñarla. Y ellos, los agentes, las autoridades, pueden o hacerles fotos, verificarlo, etcétera. Y eso evidentemente es con una medida para evitar, digamos, no quiero llamarlo deserción, pero es básicamente que no se presenten
en las oficinas de reclutamiento cuando sean llamados, es decir, que haya un control de todos los hombres en edad militar en Ucrania, ¿no? Luego, esto también ocurre también para los ucranianos extranjeros, es decir, ellos pueden recibir notificaciones y que haya un registro de todos los hombres en el extranjero en edad de luchar, ¿no? Ya que haya una decisión de convocarlos o de movilizarlos, de momento no la hay en este decreto, pero quizás pueda ser un primer paso, ¿no? Ahora, esta es digamos, la parte más polémica, ¿no? La cuestión de las discapacidades. Había tres niveles, digamos, y de discapacidad. Y este es el nivel en el que se permiten que con estas discapacidades los hombres puedan entrar en el ejército. Antes, cosa que antes no se podía. ¿Cuáles son las discapacidades? Ceguera de un ojo, parálisis de la mano, muñón o miembro del miembro superior, o incluso ausencia de dedos en una mano, se entiende, no en las dos. Un muñón del muslo o la parte inferior de la pierna, acortamiento de la pierna de 7 centímetros o más. Esto, evidentemente, en una pierna. Castración en los hombres, es verdad que si hay algún castrado, pues tiene que ir igualmente al frente. O un defecto inoperable en la mandíbula, cuando una persona no puede masticar normalmente y pierde peso, básicamente una persona que tenga problemas bastante graves de la mandíbula. Pues estos básicamente ya no quedan exentos del servicio militar obligatorio. Entre esto y la cuestión de, por ejemplo, que los parlamentarios ucranianos también quedan exentos o sea, los diputados, básicamente, políticos, quedan exentos del servicio militar, aparte de funcionarios, policías, fiscales y empleados del servicio ejecutivo estatal, ¿vale? No, perdón, estos sí que se pueden movilizados, pero básicamente los que quedan exentos son los diputados ucranianos, lo que ha causado, evidentemente, muchas críticas. Em, ¿Quién también queda eximida o, bueno, aplazado, digamos, la movilización de los soldados? Pues bueno, si tienes tres o más hijos, si eres tutor de personas con discapacidades graves o si tienes parientes cercanos muertos o desaparecidos en la guerra de Ucrania. Estos también quedarían exentos del servicio militar. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, ha habido cierta polémica, sobre todo a la sazón de las críticas a los políticos, básicamente. Y luego por la cuestión de que, bueno, es un decreto bastante duro, que ya hay un control mucho mayor digamos, de la población y bueno, hay que dejar claro que todavía no está en firme. Quiere decir que es un proyecto de ley que tiene que ser aprobado en el Parlamento. ¿Qué posibilidades hay de que se aprobase? Pues yo creo que puede haber, yo creo que es bastante altas, aunque es verdad que puede haber, digamos, cambios en la ley, ¿vale? Pues a lo mejor pues porque haya ciertos cambios y para que se apruebe, ¿no? La cuestión de las polémicas es que al parecer, pues el comandante en jefe Salusny, como ya sabéis, tiene, digamos, una cierta batalla, o bueno, ambos tienen una batalla con el sector político y con Zelensky. Y dio una rueda de prensa hace relativamente poco, de hecho fue el 26 de diciembre, y, y era la primera rueda de prensa que daba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que para que tengáis en cuenta de la importancia. Y ahí le preguntaron sobre el decreto de movilización sobre el proyecto de ley, perdón, y sobre los 500.000 soldados, etcétera. Y básicamente Zaluzny pues echó balones fuera, diciendo que eso era una competencia suya, que eso era una cuestión del presidente y del gobierno, que él no había pedido, ni la cúpula militar haya pedido entre pues bueno, 400.000, 500.000 nuevos soldados, ¿no? Que eso no... Y que luego las reglas técnicas, pues que a él no le competían. Y claro, aquí la polémica está porque él estaba contradiciendo básicamente al jefe del partido del presidente Zelensky, el jefe digamos, del Partido Servidor del Pueblo, que aseguró que la cifra de 450.000 y 500.000 soldados no era una cosa que habían decidido ellos, que era una cosa que le habían hecho los militares. Es decir, nosotros ponemos esta cifra porque nos lo han dicho así los militares que necesitan ese número de soldados, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? Para que yo creo que es bastante muestra también de los problemas que tiene el ejército ucraniano a la hora de movilizar soldados, ¿no? Que es algo que hemos hablado bastante, de hecho, en los últimos perdón, directos, ¿no? Que tienen esa escasez de personal mm, y además de personal capacitado, ¿no? Y de hecho que una de las cuestiones que lo refleja mucho es que la edad media del soldado ucraniano ahora mismo es de 43 años, que es una edad muy, muy, muy alta. Muy alta, os lo aseguro, cuando normalmente pues tiene que estar incluso en la treintena o incluso en la veintena larga. Por tanto, esa es la cuestión esta misma la situación del ejército ucraniano, ¿no? No sé si hay, no he podido ver las preguntas, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto.
No sé si o queréis que pase a la cuestión de... sí, mira, una pregunta. ¿Pueden llamar a los ucranianos con doble nacionalidad? Entiendo que sí. Entiendo que si eres una nacionalidad ucraniana, pues también entras dentro del registro, ¿no? Ujú. Esto no tiene que ver, pero bueno. La pregunta es, ¿hay algún intento de mediación o negociación? Al parecer, según medios estadounidenses y occidentales, hay cierto run run ya en la OTAN de que es hora de empezar a negociar con Rusia. ¿Que haya empezado alguna negociación? Yo creo que no. Es posible que se estén hablando desde distintos canales, informales o no informales, entre ambos países. No creo, quiero decir que hay comunicaciones, evidentemente. Que se esté negociando o mediando, eso ya yo creo que no. Todavía es pronto. Pero sí que es verdad que hay canales y supuestamente se está hablando ya de, bueno, de diversas cuestiones, evidentemente. Los canales están abiertos. Pero sí que es verdad que hay un run run cada vez más amplio de pensar de que Ucrania va a tener que ceder territorio para llegar a un acuerdo con Rusia, ¿no? Que ya digamos que eso de la victoria total y de que Ucrania va a recuperar todas las fronteras, que no está sobre el papel porque no es posible, básicamente. Pero a ver, preguntas. Si eres ucraniano de segunda o tercera generación, supongo que no. No entiendo a qué te refieres. Si tienes nacionalidad ucraniana, pues eres ucraniano. No sé si eres. O te refieres a que si no tienes. No entiendo a qué te refieres. ¿Va a caer Rusia en la trampa de otro Minsk? Dice Medulio. Pues es complicado saberlo. Como digo, hay demasiadas variables y ahora mismo yo creo que estamos en otro punto, ¿no? Del misil ruso de Polonia no se sabe. No, no, yo no sé a qué te refieres. Entiendo de que supuestamente ha caído un misil ruso en Polonia. Yo ahora mismo, si queréis, os comento un poco la cuestión de los ataques masivos aéreos y comento esa cuestión porque no es algo que haya... Quiero decir que es algo que ya ha pasado varias veces. Mm, 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 a ver. ¿A qué se debe que Ucrania tenga el promedio de edad tan alto en sus filas? Pues básicamente estamos hablando de que son 2 años de guerra. Ya no hay voluntarios, que han sufrido una cifra de bajas muy alta en los ucranianos y hay que recordar que muchos ucranianos también han tenido que irse de su país. Se han refugiado en Europa e incluso en Rusia. Por tanto, es normal que la situación esté como esté y parece ser que no hay tantos incentivos para mismo para alistarse en el ejército. ¿Cómo crees que está el ánimo de seguir con la guerra en Ucrania? Yo creo, en Ucrania entendemos. Yo creo que evidentemente el ánimo está, es decir, de seguir luchando hasta el final o hasta la victoria. La cuestión es que cada vez hay más hastío por Zelensky. No por el ejército en sí, sino, quiero decir que el ejército sigue teniendo buena visión. Pero es evidente que si digamos, los voluntarios ya se presentaron hace tiempo al ejército y ahora pues toca hacer quizás movilizaciones más forzosas de los ucranianos. Pero yo creo que el ánimo sigue estando, la voluntad de luchar sigue estando. Otra cosa es que tenga los medios para ello, que eso ya depende de Occidente, básicamente. Más preguntitas, a ver. ¿Los ataques fueron a objetivos militares o Rusia sigue tirando munición a la basura? Bueno, los ataques masivos que he dicho antes, yo creo que han sido un mix un poco de todo. Sobre todo es infraestructura crítica, que ahora lo comentaré un poco y lo explicaré qué quiere decir eso. Pero han sido ataques, yo he visto básicamente o he visto reportes de que han sido también a objetivos militares, aunque también al parecer se han atacado zonas residenciales en Ucrania. ¿La edad alta disminuye el rendimiento de la tropa? Bueno, tenéis que tener en cuenta que no tiene la misma energía un soldado o una persona de 43 años que una persona de 20 años. Y que al final, creo que no hace falta recordarlo, pero estar en una guerra, en una trinchera, cansa. Cansa mucho, es un desgaste físico y psicológico brutal y evidentemente las personas más jóvenes tienen una mayor capacidad de recuperación de energía. Es que es simple como eso. Y física. Es que no hay más. Pues es la cuestión. No conozco los salarios en el ejército ucraniano. Entiendo que son amplios. Es decir, que al final, igual que los de los rusos,
creo que pueden llegar a 2.000, 3.000 euros, estoy hablando al mes. Creo que son salarios muy altos y es una de las cosas, además, esto está ayudando bastante a que haya bastante soldados rusos que estén alistándose en el ejército, porque además que vienen de zonas pobres de Rusia, porque el ejército les da una prosperidad que no les da pues un puesto de trabajo en su zona, en su zona, básicamente su región, o incluso estar en el paro. ¿Crees que puede haber un golpe de mano y quitar a Zelensky de en medio? A ver, por posibilidad puede haber. ¿Que ahora sea una opción sobre la mesa? Yo creo que no, todavía no estamos en ese punto, ni mucho ¿Escuchas, menos. Pablo? Sí, hola. Ah, por fin, ya estoy. Ya estoy, he ¿Qué tal? vuelto. ¿Todo ha ido bien? ¿Ya se ha arreglado el tema? Todo solucionado. Madre mía. Vale, vale. Ha Vale, no sido pasa nada, he estado un arreglo aquí. a última hora. ¿Qué tal ha ido? Bien, no te preocupes. No te preocupes, todo ha ido perfecto. He dejado en buenas manos el Em, directo, ¿no? Por sí, supuesto. no sé si queréis, mira, ya me queda, como quedan 10 minutillos, voy a hacer una última actualización, la cuestión de los ataques de misiles, porque al final me he liado a leer muchas preguntas y dejo un rato para preguntas hasta que llegue Alejandro, ¿vale? Perfecto. Vamos a ello. Bien. ¿Qué ha ocurrido? Y pues básicamente Rusia ha llevado a cabo el ataque con misiles y drones pues más importante a parecer casi del año. ¿Esto por qué es importante? Porque, bueno, se estaba ya comentando desde hace tiempo que Rusia podía llevar a cabo, volver a hacer una reedición de la estrategia que llevó a cabo el año pasado, que era básicamente ataques aéreos masivos contra la infraestructura crítica ucraniana y militar. Em, la cuestión es que además, otra de las ventajas que pueda tener esto es que es, digamos, que Ucrania tuviese que gastar sus sistemas de antidefensa aérea. Y eso, claro, teniendo en cuenta que no llegan suministros de Occidente, pues era una cuestión bastante complicada para Ucrania. ¿Cuáles son los objetivos de Rusia con esto? Pues la infraestructura crítica es básicamente los edificios que tienen que cumplir una función muy importante, ¿no? A la hora de pues la logística, de socioeconómicamente, etcétera. Pueden ser fábricas, pueden ser puentes o incluso pues centrales de energía, que es uno de los objetivos que el año pasado pues tenía Rusia sobre todo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que en caso de que haya un invierno muy frío, pues así duro suena que los ucranianos pasen mucho frío. Que incluso se puede haber muertes de congelamiento, etcétera, y que eso, digamos, baje la moral de Ucrania, ¿no? Ante la situación de la guerra. El año pasado, no, digamos que hubo un desgaste muy fuerte del Ucrania, hubo muchos ataques masivos, pero de ese objetivo de bajar la moral, yo creo que no se cumplió. Lo que pasa es que la situación ahora mismo es más grave para Ucrania de lo que era el año pasado, ¿no? Y la situación es mucho mejor ahora, tiene, digamos, una situación más favorable Rusia, ¿no? Luego también, al parecer, han atacado pues, infraestructura militar. Infraestructura militar, que evidentemente, pues no creo que haga falta explicarlo mucho. Eh, y sobre todo, además, al parecer han sido en la zona de Lviv, que es en el oeste, ¿no? Se cree además que, bueno, que son puntos donde se están reuniendo los cazas que han enviado a Occidente, donde tienen depósitos de municiones, pues, posiciones logísticas bueno, y sistemas de lanzamiento de misiles, ¿no? La cuestión es saber si esto es, digamos, el pistoletazo de salida de estas campañas de ataques masivos o, sin embargo, esto quizá ha sido una respuesta al ataque al buque de desembarco que hubo en Crimea hace unos días y que lo comentamos aquí, ¿no? Puede ser también una respuesta, ¿no? Digamos, a ello. Habrá que ver. Es verdad que supuestamente, según además la inteligencia occidental, Rusia estaba acumulando sobre todo muchos misiles para y drones, aunque drones tienen más capacidad de producción, para realizar ese tipo de ataques masivos, ¿no?